Dentro intro. Buenas a todos. Hemos visto con consternación que Israel ha iniciado la tercera guerra del Líbano. Hay una inestabilidad en la zona desde hace ya bastantes años. En Israel hay una especie de gobierno de concentración, por lo menos entre las fuerzas más radicales, y las que tienen claro que hay que dar un puñetazo en la mesa y garantizar la supervivencia de Israel por las próximas décadas. ¿Cómo quieren conseguir esto? Eliminando a los grupos, algunos de ellos financiados por ellos mismos en el pasado, como por ejemplo Hamas, que fue favorecida por Israel, para quitarle el poder y debilitar a Arafat, a Fatah y a la autoridad palestina. Y acabar con los comunistas en Palestina. Porque ahora todo el mundo es islamista, por lo menos las fuerzas pujantes, pero en su día había organizaciones comunistas que tenían fuerza en Palestina. Esas organizaciones prácticamente ni existen y las que quedan le hacen el juego a los islamistas, lo cual es una tradición de clase, una tradición a la revolución, una tradición a la dignidad humana y una tradición a cualquier concepto pro-humanista, no en el sentido liberal del término, que se pueda tener. A mí me parece algo aberrante. Me parece muy bien la resistencia para que Palestina pueda existir. Me gustaría que hubiera dos estados y que Palestina pudiera existir y se dejara de matar a la gente, pero desde luego el camino no es conciliar con los islamistas, el camino no es darles el poder para que hagan actividades suicidas como el ataque que cometieron contra Israel hace poco, que hay mucha gente que cree que está justificado, pero secuestrar, matar y violar a mujeres para mí nunca está justificado. Sé que va a haber gente que me va a decir, pero el ejército rojo hace no sé cuántos años, pues me parece mal. Yo creo que a las mujeres no hay que violarlas y a los niños hay que dejarles en paz. Y sé que en el pasado todo el mundo ha hecho cosas muy feas, pero tenemos que intentar ser mejor que los hombres que nos precedieron y no como lo que estamos haciendo, que parece que nos esforzamos en ser peor que los hombres de cualquier periodo anterior que haya existido. Y ya sé que hay gente que me va a decir que soy un idealista y que en la guerra vale todo, pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que posicionarnos en contra y tenemos que intentar que aunque haya que poner toda la carne en el asador, hay ciertas cosas que hay que estar por encima del enemigo. Porque eso también es ganar. Eso también es ganar la guerra. Y veo que es la polarización que se está haciendo ahora entre pro-palestinos, pro-israelíes, pro-islamistas, nos está llevando a que se vea como un partido de fútbol y deshumanicemos lo que está pasando. Que es que está muriendo muchísima gente. Y están muriendo decenas de miles de palestinos. Claro, porque a mí me hace gracia la gente que es muy que son pro-sionistas, que son pro-Israel, y que les parece muy bien que se asesine a mujeres y a niños, a civiles, y luego cuando se lo hacen a Israel les parece muy mal. A mí me parece mal en los dos casos. Me parece mal que secuestren unas chicas en un festival de música. Mira que era un festival de música de hippies, de gente moderna, drogadicta, alcoholizada, cosas que a mí no me gustan, obviamente, pero yo daría la vida porque alguien no pueda coger y por el simple hecho de tener esa visión del ocio, me da igual, las secuestren, las violen y las maten. Yo daría todo con tal de evitar eso. Incluso desde la negación y mis posiciones antitéticas con respecto a ello. Yo no puedo apoyar a ese tipo de cosas. Y me da igual, es como si lo hiciera el tío que ideológicamente más tiene en común conmigo, para mí sería una persona deleznable contra la que tendría que caer todo el peso de la justicia real, de la popular, no de unas leyes. Y creo que eso es lo que hace que una posición de alguien sea digna o no. Y yo estos partidos de fútbol, antes estaba viendo unos directos de unos y de otros, ¿no? Y les escuchas y es que dicen lo mismo, pero desde otro lado, pero exactamente lo mismo. Y critican el terrorismo, los asesinatos y las acciones imperialistas, dependiendo de quién las haga. Por ejemplo, para estos demócratas liberales, pro-Israel, bueno, lo del Líbano es defensa propia, prácticamente. Lo de Hitler en Polonia también era defensa propia, ¿no? Porque yo la verdad es que cuando un país ataca a otro y se dedica a ocupar territorio, a mí me parece imperialismo. Me parecen guerras de control, de rapiña
y en los que la población lo único que sufre es la devastación. Obviamente la situación es delicada. O sea, Hezbollah se dedica a lo que se dedica. Se dedica no solo a hacer terrorismo, sino a financiar a otros grupos para que hagan terrorismo, y yo entiendo que se actúe contra ellos. Igual que entiendo que los libaneses o los palestinos actúen contra el Estado de Israel. Porque están en una guerra. Incluso antes de declararse la guerra o de hacer determinadas acciones, ya estaban en una guerra. Pero yo nunca voy a apoyar que se masacre a civiles. Nunca lo voy a apoyar. Y lo que están haciendo en Gaza es criminal. Es criminal. Y lo que van a intentar hacer en Gaza es absorber Gaza y echar a los palestinos fuera de Palestina, fuera de Israel. Y es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Y va a haber otro éxodo. Y quieren controlar aquellos grupos y facciones de alrededor que puedan intentar ayudar a Gaza. En este caso, no a la población, porque a la población la están machacando, sino a los que dominen allí, que son Hamas. Que además no lo olvidemos, y en esto tienen razón algunos analistas que son pro-Israel, que todo esto está pagado con dinero del islamismo más nefasto, en este caso de Irán o de otras dictaduras islámicas. Y que es una lucha en la cual los que están perdiendo son los palestinos y ahora van a ser los libaneses también. Porque sí que es verdad que las otras dos guerras que ha habido en el Líbano las ha perdido Israel, en el sentido de que no ha conquistado el objetivo que quería real, y que luego al final, con el tiempo, algún territorio está ocupado décadas, pero han terminado retrocediendo. Entonces, claro, mucha gente dice, no, es que Israel perdió la guerra. Número de bajas del Líbano. Una barbaridad. Número de bajas de Israel. Nimias. No ha conseguido el objetivo. Pero eso de que ha perdido, como si Israel fuera a desmenuzarse. Yo veo mucha gente diciéndolo desde el mar hasta el río ahora. Esta guerra en Líbano va a suponer el fin de Israel. Pues, ¿qué queréis que os diga? Es mentira. Va a acabar con la vida de muchos libaneses, muchísimos libaneses. Y los actos que hace Israel, la gente los justifica, pero bueno, si se lo hicieran al rey de Marruecos, yo pensaría que son unos héroes, pero si se lo hicieran, por ejemplo, un país al líder bueno, no es el presidente en sí, pero que es el que tiene un poco el poder en la sombra, por lo menos en amplias zonas, y la asesinan. ¿Vosotros imagináis que ahora, por ejemplo, Macron muere asesinado y se descubre que son no sé, en Suiza? ¿Os imagináis? Invaden Suiza al momento, o sea, sería inmediato y habría una condena internacional brutal. Y bueno, con Irán, con Hezbollah, parece que vale todo. Vale todo. Y esto no significa que yo tenga simpatía con ellos. De hecho, la verdad, voy a ser sincero, a mí me encantaría que desaparecieran todos. Que me llamen lo que quieran, pero me refiero a todos los islamistas, ¿eh? No todo el mundo, no, los islamistas. A mí me gustaría que no estuvieran, que fueran un mal recuerdo del pasado. Pero los atentados y la eliminación de presidentes, de dirigentes, esto lleva a más violencia. Y yo sinceramente creo que Israel va a arrasar gran parte del Líbano y luego va a volver a retroceder. Y como mucho ocupará una franja de terreno para hacer de tapón, para intentar controlar incursiones como la que hizo Hamas en Israel. Que a nivel de seguridad y táctico, bueno, pues lo entiendo. O sea, yo entiendo a los generales de Israel, pero no puedo compartir que hagan eso. Porque es que en el fondo van a dar más fuerza a Hezbollah. ¿Qué pensáis que van a pensar los cristianos del Líbano? Cuando entre Israel y esté arrasando el Líbano. ¿Qué va a pensar la oposición a Hezbollah cuando estén machacando a todos los libaneses? Es que van a hacer piña, es que Hezbollah va a coger más fuerza. ¿Entonces se va a solucionar el problema? No. Lo que pasa es que los israelitas funcionan con sus viejos dichos judíos de ojo por ojo, diente por diente, y al final todos ciegos. Al final todos ciegos. Pues tendrán que aprender mucho de Jesús. Pero no quisieron aprender de Jesús y siguen sin querer. Pero no hay solución por ahí, no hay solución. Y van a machacar a Líbano. Y luego pues, se irán y no cumplirán el objetivo de ocupar el país, pero más que nada porque va a ser un costo muy grande para ellos y no quieren ese costo.
Y hay brigadas de verdaderos perturbados en Israel que van ahí con estos, con los, no son mechones, como con los rizos o los bucles ortodoxos, y son milicia que van a soltar ahí, van a hacer todo tipo de barbaridad. Pues esa gente son fundamentalistas religiosos igual que los islamistas. Y va a haber una reacción. Lo que pasa es que el mundo árabe está muy dividido entre las petrodictaduras vendidas a Estados Unidos y las dictaduras no vendidas a Estados Unidos, porque ahí, claro, cualquier país islámico es una dictadura terrorífica e inevitable. Y sé que hay gente que me va a decir, no, el Islam, qué ignorante eres, el Islam, hay países que es fantástico. Y luego miras cuál es su país fantástico y es Irán. Es Irán. Que hay que ser un poco cabroncete, vamos a decir, por no decir otra palabra, otras palabras, en este caso 3. Porque es que Irán es el Irán que matan a las mujeres por quitarse el velo, que ha habido casos, que ahorcan a gente en grúas, que hacen genocidios étnicos con los kurdos. Irán es el paraíso musulmán. Pues si es el paraíso musulmán, ¿a qué cruzada me apunto, señores? Por favor, ¿cómo se convoca la siguiente? Porque vamos, es que es verdaderamente esperpéntico ver a estos analistas, incluso algunos que viajan allí, y decir, no, es que en Irán yo me he sentido como en casa. Pues no quiero ir a tu casa. O sea, no quiero ir a tu casa porque tiene que ser peculiar el asunto. Y esto tiene muy difícil solución. Yo creo que los grandes países, las grandes potencias del mundo, y sé que esto es imposible, pero Estados Unidos, China, Rusia, es que lo de Ucrania tiene que desaparecer ya, es algo suicida para todos. Deberían de forzar a Israel, con las presiones políticas o económicas, lo que tengan que hacer, a sentarse o fomentar una oposición dentro de Israel, que la hay ya, y obligar a volver al 67. Y darle garantías a Israel, obligando a desarmarse a las milicias y a los países de alrededor y ayudar a desradicalizar Gaza y otras regiones. Por supuesto, tiene que haber garantías para que se pueda llegar a ese acuerdo. No va a ser solo garantías para los árabes. Pero es que no veo otra solución. Porque esto ya es la tercera vez que pasa. Es la tercera vez que Israel invade el Líbano. Y va a pasar lo mismo. Lo único que la coalición que hay en Israel pues va a retroalimentarse y va a durar más. ¿Qué era lo que pasaba antes que ahora no pasa? Que podían sentarse con la autoridad palestina, se podían sentar con Fatah, con Arafat, y podían llegar a acuerdos en los cuales había años en los que no pasaba nada, había alternancia en el poder en Israel y cambiaban muchas cosas. Y por supuesto no había los grupos terroristas con la fuerza que hay ahora, y Fatah, si hacía falta, los controlaba. Entonces se podía intentar llegar a acuerdos que Israel los violó repetidamente, y hay sectores dentro de Israel que han querido que pase esto, siempre. Y que quieren hacer una sustitución étnica en las zonas donde están los palestinos y echarles, y es la realidad. Y habrá gente que me insulte, que me diga, que si yo lo sé. Y esto, luego me escribe la gente y me van a insultar. Gente pro-palestina, y me van a insultar gente pro-Israel. Y me van a decir unos que soy pro-sionista, que vamos, no hay nadie menos sospechoso en el mundo de ser, porque a mí el sionismo me parece un cáncer, me parece algo terrorífico. Y luego los otros me van a decir que soy proislamista, a mí, que parece un chiste, parece algo no, como humor amarillo, pero en más grotesco. A mí no me gustan ni los sionistas, ni me gustan los islamistas, y más que los islamistas no me gustan. No lo voy a decir porque me van a meter delito de odio, pero va más allá mi disgusto sobre ciertas costumbres y cierta gente y su forma de hacer las cosas. Pero yo creo que se puede llegar a un acuerdo y dividirlo. Creo que no hay otra opción que no sea pasar a cuchillo a la gente. Es que es lo que están haciendo. Y en Israel cada vez hay más radicalización también. Y va a haber más con el tiempo. Entonces las opciones son: o se van todos los palestinos o les dan un territorio a ellos para que puedan estar de nuevo. Pero claro, ese territorio, ¿a quién se lo van a dar? ¿A Hamás? Es imposible. Tendría que resurgir grupos como Fatah o otros grupos que estén dispuestos a, primero, a tener palabra y, segundo, a hacer lo que tengan que hacer. Porque ya han tenido guerra todos contra Israel
y las han perdido. Porque tienen a Estados Unidos detrás. Y luego, además, hay otra cuestión importante. Rusia no está para meterse en historias. China no se va a meter en ninguna historia. La Unión Europea va a hacer lo que diga Estados Unidos. Y en Estados Unidos seguramente gane Donald Trump. Donald Trump quiere parar la guerra en Ucrania, pero tiene una actitud muy belicosa con respecto a lo que está pasando en Israel. Y Donald Trump quiere pasar por encima de Irán de forma definitiva. Estamos hablando de una escalada de guerra importante. Ya no son países pequeños, ya no son como guerras civiles, no. Es Irán. Han matado a dirigentes de Irán. Han matado a militares, jefes militares de Irán. O sea, es inaudito lo que estamos viendo en estos tiempos. Y va a ir a más. Y como Donald Trump gana las elecciones, lo que va a pasar en Oriente Medio va a ser bastante movido. Y va a ser algo que va a definir los próximos 20 o 30 años. Porque ese cambio se va a dar ya. Ha habido otros momentos, otras guerras que han hecho, pues eso, que durante ciertos años haya cierta estabilidad en la región. Y hay tanta inestabilidad que no es sostenible. Y van a hacer algo para que haya esa sostenibilidad. Y tiene pinta de que va a ser una guerra de una escala mayor, ya regional o incluso ya un poco más grande de lo regional. No solo va a ser alrededor de Israel. Yo creo que va a saltar con Irán. E Irán no tiene los aliados que los prorrusos muchas veces se dedican a señalar. Rusia no se va a meter en nada. Rusia, si se mete a algo, va a ser indirectamente y de forma débil porque no tiene potencial ninguno ahora mismo. Está enfangada en Ucrania. Tiene Kazajstán que se está acercando a Occidente, Armenia, Georgia. Se están comiendo incluso los países que han sido como de su influencia siempre. Rusia tiene que rehacerse, no está para meterse en batallas con Irán o por Irán. Y China no lo va a hacer. Entonces va a haber un cambio, va a haber un conflicto. Y yo creo que va a ser drástico, la verdad. Y lo del Líbano, yo creo que va a ser como yo he desarrollado, si no hay una escalada. Si hay una escalada, puede ir a más. De hecho, se ha bombardeado Beirut, que es la capital. Yo veo una clara posibilidad de que haya una escalada y que Israel se vuelva a imponer militarmente a todos sus vecinos. Aunque hay algunos que ya ni le hace falta, porque ni siquiera se van a meter en la guerra. Así que está la cosa bastante intensa, bastante intensa. Antes de meternos a comentar ciertas cosas, me gustaría hablar de un par de noticias más. Hay una que a mí me parece bastante importante, que es lo que ha pasado en Austria. En Austria el FPÖ ha sacado casi un 30% de los votos, adelantando a los conservadores. O sea, es algo, bueno, algo reseñable que eso pase en Austria, que es un país que, por la historia que tuvieron, siempre ha habido mucho cordón sanitario y siempre ha habido como mucho remilgo por parte de la gente a apoyar cualquier opción que pueda ser señalada como radical, por lo que pasó allí con un señor con bigote que era pintor. Ya sabéis a quién me refiero, que si no me desmonetizan. Y han arrasado. Y además ha pasado algo, o va a pasar algo, porque ya lo han dicho. El Partido Conservador ha dicho que no van a gobernar con ellos y que, aunque hayan ganado las elecciones, harán una coalición con los socialistas. ¿Qué va a pasar con gran parte de los votantes en las próximas elecciones de esos conservadores que van a ver que su partido se dedica a poner en el gobierno porque allí también hay polarización como aquí, a los que ellos dicen que son los comunistas, los socialcomunistas, los rojos? ¿Qué va a pasar cuando esa gente de derechas vea que su voto va para sus archienemigos de toda la vida? No hay que ser precisamente un profeta para darse cuenta que van a ir al FPÖ, que ya tiene un 30%. ¿Qué va a pasar en las siguientes elecciones? Pues seguramente que el FPÖ gane con mayoría absoluta. Y eso va a pasar en más países. Entonces yo veo que hay capacidad de cambio en Europa. La cuestión que a mí me gustaría que el cambio fuera desde otra perspectiva. Desde una perspectiva muy distinta. Tengo aquí un superchat, lo voy a leer con vuestro permiso. Dice de FA Barahona, dice reemplazo poblacional e ideología de género. Yo cuando leo no significa que esté de acuerdo, simplemente es
Superchat. Ideología de género, Agenda 2030 de... Esto están detrás los innombrables. Busque de qué se trata en el Tikkun Olam, busque en el Talmud. Bueno, el Talmud ya lo conocemos. Lo miraremos. Y bueno, sigo desarrollando. Y es un cambio que se está produciendo en toda Europa. Y además se ha visto en países como Hungría, con Orbán, que no es que llegue al poder un grupo de estos y de repente existe ya el fascismo y se destruye el país y explota, sino que además Orbán ha demostrado ser eficaz. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene más apoyo. Y yo creo que ese cambio se está dando en Europa, incluso creo que la hegemonía en cuanto al tema migratorio, el Islam, etcétera, creo que la está perdiendo la izquierda. Aquí en España, por ejemplo, todavía no, pero creo que la está perdiendo. En el sentido de que en estos países donde están ganando estos partidos, incluso cuando se desgasten en el poder y pierdan, aunque gane esa izquierda, luego después no va a poder dar la vuelta, o la izquierda no, pero los liberales, la gente más moderada, no va a poder dar la vuelta a las medidas que hayan tomado con esto y que han funcionado, porque entonces inmediatamente van a perder las siguientes elecciones. En plan de que es la cuestión clave en la cual si tú la tocas, pierdes las elecciones. Y creo que eso va a empezar a pasar, de que la hegemonía cultural, ideológica, política, en este sentido, por primera vez en mucho tiempo, la va a perder la izquierda. La izquierda, la nueva izquierda que hablaba Kluskar, no la izquierda de verdad, obrerista, en plan de otras épocas. No. La nueva izquierda actual que no defiende a los trabajadores y que defiende los intereses de las grandes empresas. Lo que dice Yolanda Díaz te lo cuenta el CEO de Amazon. Entonces no es que sean precisamente revolucionarios en un sentido de transformación de la sociedad.